Perfecto. Bueno, pues ya estamos grabando. Bueno, pues buenas tardes y hola, bienvenido Luis Pintor. Si sois tan amables, ya todos nos quitamos el micrófono para evitar interferencias. Blanca, Luis, Luisa, si sois tan amables, así ya nos... Vale, estupendo. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión, a la quinta sesión del Seminario sobre la Transición. Hoy el tema es la transición, por llamarlo de alguna forma, o la parte económica de la transición política. El ponente soy yo mismo, con lo cual hoy os tenéis que fastidiar y aguantarme. De estudios hice Derecho y Económicas y luego he trabajado toda mi vida en comercio internacional y como consultor y formador. Bueno, la idea, quería adelantar un poco, primero hacer un breve resumen, trataré de ser lo más corto posible para luego dar paso al debate, que yo creo que es en el seminario nuestro siempre la parte más importante y más interesante. Pero vamos a ver, yo mantengo una tesis que resumo en que de alguna forma la parte económica de la transición, o la transición económica, como algunos la han llamado, fue la pagana de la transición política. Es decir, durante el proceso que se inicia en lo temporal en los años 75, 76, que para unos llega hasta el 80, el otro día San Roma hablaba del 78, 79, otros hablan del 82, algunos estudiosos hablan incluso del año 96 por otras razones, pero de alguna forma esa transición política, que fue un modelo que globalmente ha sido considerado como un nivel de éxito razonable para la situación que había en las expectativas, sin embargo, en la parte de la llamada transición económica, originado también un poco en la prioridad del cambio político y social, de alguna forma, desde mi punto de vista, no se pudieron atender porque no había fuerzas suficientes todas las demandas existentes en el campo de la transición económica. Entonces, para mí, aunque aceptando normativamente que la transición abarca básicamente en su parte política desde la muerte del dictador hasta los años, quizás hasta el primer triunfo del PSOE, sin embargo, creo que la parte de la transición debe considerarse como un elemento más en un proceso más prolongado, con lo cual analizar lo político, lo social y sobre todo lo económico, sin tener en cuenta el contexto y los antecedentes, yo creo que sería algo que no nos permitiría explicar qué es lo que pasó y por qué pasó de esa forma. Creo que es importante reseñar que desde la final de la Guerra Civil, en la Guerra Civil la situación económica española suponía que estábamos en un 60% del nivel de ingresos europeo y ese mismo nivel no se alcanza nuevamente hasta principios de los años 60. Durante la época de la autarquía, desde el final de la desgraciada Guerra Civil hasta los años 60, la producción interior bruta de España, la renta disponible, baja más de un 20% y esos niveles solo se recuperan a partir de los primeros años 60. Eso supone que vivimos una etapa de autarquía que condiciona en buena parte también el proceso de la transición. ¿Por qué? Porque se producen varios fenómenos que van a influir en esta transición. Por un lado, todo el proceso de industrialización forzosa, siguiendo el modelo político fundamentalmente fascista italiano de la creación de un órgano público de creación de industria, que se llamó luego Instituto Nacional de Industria, con las primeras llegadas de inversiones extranjeras en los años 60 y luego sobre todo en los 70, hay un proceso de industrialización que además genera un modelo de industrialización pelín peculiar, altamente intensivo en consumo de energía, lo cual supone también que con la llegada de las primeras crisis del petróleo en el 73 y 79, este modelo es duramente golpeado. Y luego la industrialización se desarrolla básicamente no por criterios ni racionales ni industriales, sino por criterios políticos. Se premia a ciertas regiones, se castiga a otras, y el proceso no responde a ningún criterio técnico o científico, sino que va siendo un poco a su bola, por decirlo de alguna manera. Con lo cual esto también supone que la crisis nos toca de manera más fuerte. La última época de la dictadura coincide también con la mayor época de crecimiento en la economía española en los años modernos, es decir, desde el año 59 con el plan de estabilización hasta el año 73,
España tiene el nivel formal más alto de crecimiento de Europa. Es también un momento en que el plan de estabilización trae consigo ciertas mejoras en las condiciones fiscales, en el funcionamiento industrial. Hay un cambio también paulatino de modelo social en España que se junta con las migraciones internas. El otro día leía la cifra de inmigrantes que había en España en los años 70 principios y me parece que eran en total 200.000. Sin embargo, en esa época hay una gran movilidad en España, básicamente de las zonas menos desarrolladas, de Extremadura, de Castilla, Andalucía, hacia las zonas que empiezan a ser las más bollantes en nivel de desarrollo económico, industrial y también de servicios. Esa época empieza a ser una época de grandes movilizaciones y cuando llegamos, digamos, a la transición más formal, es decir, al año 74, 75, 76, coincide en una de las épocas donde ha habido mayor movilización en España. Movilizaciones, muchas de ellas, con base formalmente económica, pero también con un profundo sustrato político. No había ningún canal de movilización oficial, con lo cual casi todas estas movilizaciones eran de tipo político y fundamentalmente dirigidas, organizadas por los partidos políticos y luego posteriormente por los sindicatos. Esta época de movilización también da como consecuencia una profunda debilidad política, un régimen corrupto acabado como era la dictadura, que tiene muy poca fuerza política a pesar de mantener la presión represiva o incluso las ejecuciones hasta el último día de vida del dictador, pero eso se traduce en una debilidad política estructural que le impide también, en un momento que era fundamental acometer ciertos cambios en lo económico, no había fuerza política, cosa que también sucede en los primeros años de la transición. Hasta que no se firma el Pacto de la Moncloa, la debilidad política de los gobiernos hace que no se vayan tomando medidas, con lo cual, de alguna manera, esa crisis que venía desde el año 73 con la primera guerra del petróleo se va trasladando porque además, por la situación social en España, no era factible trasladar o no se consideraba factible trasladar todos los costes de la crisis a los consumidores. Es decir, no hubo una subida fuerte de los combustibles en relación a lo que pasó a nivel internacional y un país como el nuestro fue castigado posponiendo las consecuencias de la crisis, con lo cual luego se aterriza en la crisis industrial muy poderosa de los primeros años 80. Aparecen nuevos actores o van apareciendo nuevos actores también que afectan a la economía. Aparecen ya especialmente a comienzos de la transición las primeras entidades patronales, se van consolidando los sindicatos obreros también como organismos de representación de los trabajadores y eso obliga también a un marco político desacostumbrado, que era la negociación. Hasta los años 75, 76 prácticamente no había ningún proceso de negociación. Había procesos de convenios, de ajustes, de jurados, pero no había un proceso real de negociación. Y esto también cambia la dirección, obliga a que los actores sociales tengan que conciliar. Aunque dicho sea de paso, el primer gran pacto fue un gran pacto, el de la Moncloa, fue de contenido económico, pero fue un pacto político. Los sindicatos y las patronales tuvieron muy poco que ver. Va cambiando también la estructura económica de nuestro país. Va bajando el peso de una actividad tradicional como era la agricultura, que había supuesto casi el 15% de nuestra economía, a llegar a cifras mucho más europeas que oscilaban entre el 4 y el 6%. Hay un cambio también de la población trabajadora, la gente se desplaza y fundamentalmente zonas rurales se incorporan a los nuevos procesos de industrialización que por desgracia coinciden en buena parte con algunos de los actuales, es decir, servicios, turismo, hostelería, en su momento construcción, que ha seguido durante mucho tiempo, y en menor escala en la industria. El proceso de transición económica también implica el fin del modelo de la autarquía. Ya no podemos vivir solos, lo cual significa que España, que era el país más atrasado junto con Portugal en la internacionalización de su economía, es decir, en ser capaces de comprar fuera y de vender fuera, eso lo hacíamos muy poco porque no había medios económicos y la idea era fortalecer la capacidad interna, pero eso era francamente complicado y viable. Con lo cual, también la transición política implica una apertura, con ciertas debilidades, una apertura a los mercados internacionales, lo cual en su momento luego, posteriormente, supuso una herramienta más de crecimiento económico del país, pero digamos estábamos iniciando un proceso.
también en esta época de la transición coinciden nuevos actores, empiezan a aparecer nuevos inversores internacionales y empezamos con la automoción, con la instalación primero de la fábrica de SEAT trabajando con Fiat, luego con la entrada de nuevos actores y luego con un proceso que hemos vivido posteriormente en parte como actores, que es la deslocalización. Muchos grandes fabricantes internacionales se trasladan a España porque los salarios inicialmente eran mucho más bajos, porque había una población que empezaba a consumir, con lo cual nos encontramos con grandes inversiones en sectores industriales, automoción, química, alimentación, que van generando también nuevos procesos de creación de riqueza. Coincide también en el momento de la transición otra fase crítica que es, por un lado, habíamos tenido una industrialización forzada, es decir, creamos una empresa para hacer barcos, creamos una empresa para hacer coches, creamos empresas para hacer alimentos, pero eso, como no había una estrategia detrás, en el momento que empieza a haber crisis, ese modelo se resiente. Y por desgracia, en los primeros años 80, pues nos enfrentamos a una crisis industrial que llevó a más de 3 millones de personas al desempleo, porque el modelo no se aguantaba mucho más. Esto, por desgracia, no vino acompañado posteriormente de un nuevo plan de industrialización, con lo cual esta es una asignatura que de alguna forma seguimos teniendo pendiente. Lo que sí se produce ya al principio de la transición es la crisis de las industrias. ¿Por qué? Porque además muchas de ellas eran altamente consumidoras de energía eléctrica y con las subidas, con la crisis del 73 y el 79, buena parte de estas industrias entran en crisis porque los costes energéticos eran francamente elevados. Si os fijáis, está pasando algo parecido en este momento. Hemos oído que se cierra Alcoa, que la mayor siderúrgica española, Celsa, está pidiendo un plan de salvación. ¿Por qué? Porque su gran consumo es la energía y los precios de la energía suben y además ese modelo no encaja tanto con los procesos de sostenibilidad, cambio a energías renovables y demás. Con lo cual, de alguna forma, estamos viendo un coletazo de la crisis. Hay alguno más que luego comentaremos. Y para terminar de hacer un poco la pintura global, coincide también con varios elementos relevantes en la situación económica. Un incremento notable del paro. El paro había estado en cifras de alrededor del 2% hasta el año 70-71 y de repente se empieza a disparar hasta llegar a cerca del 22% en el año 81-82. Con lo cual, otra variable que es endémica en nuestra economía, que es el desempleo permanente, empieza a jugar también sus bazas en los años de la transición. Por eso dice algún crítico, y en alguno de los artículos que os he enviado, alguien dice por qué algunos justificaban que con Franco se vivía mejor o había menos paro. Había elementos, digamos, de realidad en eso. Efectivamente, el paro era mucho menor. Buenas tardes, Ana, y bienvenida. Bueno, otro factor importante es la aparición de un elemento que ha sido clave en la economía española, que ha sido el consumo interno. Empezamos a finales de los años 60 y los 70 con un desarrollo urbanístico con mayor o menor calidad, pero nuevas viviendas, nuevas generaciones de ciudadanos que querían comprar su vivienda, el automóvil, electrodomésticos, con lo cual hay también un tirón importante del consumo interno. Y por último, aparece otro elemento que para mí es bastante reseñable, que es el fortalecimiento del turismo, que sigue siendo a fecha de hoy un elemento muy importante en nuestra economía. Hablamos de entre el 9 y el 12% de nuestra economía, depende directa o indirectamente del turismo. No solo eso, sino que también, dependiendo del turismo, están las industrias de alimentación, la construcción y otro tipo de servicios. Lo cual es otro elemento que ha permitido una cosa positiva de desarrollo económico en España y ha dado también una cierta debilidad porque somos el país, junto con Italia, que estructuralmente y México dependemos más del turismo en el mundo, con lo cual un confinamiento, por ejemplo, como el que tenemos ahora, significa que esa industria pasa prácticamente, si no a cero, al 5, al 10, al 15%. Y estamos hablando de algo que es más de un 10% de nuestra riqueza nacional. Con lo cual vemos que también, sin hacer traslaciones forzadas, parte de los elementos de esta crisis de la transición siguen sin estar resueltos de forma profunda. Seguimos con un problema que afecta a fecha de hoy, con un desempleo estructural permanente. Tenemos un peso importante del sector servicios que además depende mucho de factores externos, como por ejemplo ahora mismo está siendo la pandemia,
tenemos, mientras que el resto de los países europeos durante la crisis energética movieron su plan industrial, pero no hicieron desaparecer la industria, en España fue un proceso que forzó mucho la desaparición y el no tener industria yo creo que también lo seguimos pagando. Y luego, al margen del tema económico directamente, había otro factor que también ayudaba mucho, que era la estructura fiscal. Algunos os acordaréis que en España prácticamente esa frase que aparecía en los chistes, el que paga impuestos es un imbécil o no tiene otra cosa que hacer. Y encontrarte con mucha gente que presumía no pagar impuestos. No teníamos estructura fiscal. Esta también aparece en la parte más dura de la transición, con la aparición de los primeros impuestos sobre el IRPF y el patrimonio en los años 70 con Fernández Ordóñez. Con lo cual también la estructura fiscal nuestra no estaba preparada para una sociedad moderna. Al no tener ingresos fiscales era muy difícil que el Estado asumiera parte de sus cargas. Con lo cual, como os decía antes al empezar, desde mi punto de vista podemos decir que en buena parte una buena transición política se pagó en parte con un abandono en años muy importantes de crisis económica de todo el proceso de resolución de la crisis. ¿Por qué? No había, digamos, legitimidad política, no había fuerza política y esto se nos empezó a asumir con fuerza hasta los pactos de Moncloa y luego fundamentalmente ya con los primeros gobiernos del PSOE. A partir de estas notas iniciales, pues algunos comentarios sobre lo que he venido hablando. Por un lado, los antecedentes. En economía, como en casi todo, es muy difícil que una cosa pase de repente, con lo cual es importante pensar que el proceso de la transición, para mí económica y social, empieza fundamentalmente con los planes de estabilización, que suponen, por un lado, el impulso, el cambio, el volver a una senda, repito, a cifras del año 36, estamos hablando del año 59, y por otro lado, a una senda de crecimiento económico que supone también la creación de nuevos puestos de trabajo, de puestos más cualificados, de un proceso de migración interior que modificó profundamente la radiografía geográfica de España, esa famosa España despoblada, que supuso cambios sociales y políticos en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, de forma muy fuerte, que supuso además una combinación en los años 50 con la migración exterior y en los años 60 y especialmente en los 70 con un retorno de esa migración interior que suponía la vuelta de gente que se había ido buscando trabajo y que volvía mucho más cualificada, con lo cual tenía también un elemento positivo. Por un lado, también el tema del plan de estabilización coincide con la etapa más fuerte de industrialización, un proceso que se había iniciado a finales de los años 40, que era que el Estado asumía, repito, siguiendo un poco el modelo italiano, la creación de un ente que promoviera el desarrollo industrial. Se fortalecen la aparición de siderúrgicas, de empresas de automoción, de empresas de alimentación, pero el criterio era fundamentalmente político. Por eso muchas de estas industrias fueron duramente golpeadas durante la transición y una buena parte desaparecieron a finales de los años 70 o principios de los años 80. Coincide esto también con la llegada tímida a partir de los primeros acuerdos con los americanos, el desarrollo de las bases conjuntas, la llegada de las primeras migraciones, que esto modifica el panorama económico y social. Aparecen nuevas gentes, aparecen nuevas demandas, nuevos productos, nuevas personas. Hay un movimiento, yo creo que importante. Y la inversión extranjera supone, aunque está basada en un proceso que conocemos, que es el de la deslocalización, supone también la aparición de grandes empresas que generan miles, decenas de miles, si consideramos los empleos indirectos, de puestos de trabajo, mucho más cualificados, una mejora de las rentas en buena parte de la población trabajadora y también un desarrollo del consumo y, como consecuencia de ellos, cambios sociales, la publicidad y demás. Hay un problema, decía antes, que coincide también con el tema de la sostenibilidad, que es que buena parte de esas industrias se basaban también en tarifas eléctricas extraordinariamente bajas, que además no soportaban nunca el coste real de la energía, y eso lo hemos vivido hasta fecha de hoy. Con lo cual eso genera que también, cuando se produce especialmente la segunda crisis del petróleo en el año 79, buena parte de estas industrias son muy golpeadas porque su factura eléctrica, que en la segunda crisis ya tienen que empezar a pagar, les golpea duramente. Si hoy escuchamos al COA que dice que, no sé si hablan del 60% de sus costes son energéticos,
os podéis imaginar que muchas de estas industrias, cambios en los costes de energía, les van a afectar fuertemente. Y eso se notó mucho en la segunda crisis. Aparece también con fuerza ya el fenómeno del turismo. ¿Y por qué? Porque esto va a generar cambios en la estructura económica y también en la estructura social. Por un lado empiezan las primeras campañas desarrolladas algunas de ellas bajo la égida del ministro Fraga cuando era ministro de Información y Turismo. Se empieza a traer a cifras ya muy importantes. Se desarrolla un modelo exitoso que se basa en la atracción de turismo de bajo o medio poder adquisitivo, con lo cual hay un desarrollo también muy importante de la hotelería, cadenas hoteleras, apartamentos, pensando siempre en ese turista, que ha sido un poco la imagen distintiva del turismo español. Nosotros atraíamos clases medias, clases trabajadoras de otros países que con su nivel de renta podían vivir razonablemente como turistas en nuestro país. Eso supone un tirón muy fuerte de la demanda, tanto del tema del turismo como también de la construcción, de la alimentación, del ocio, con lo cual fue un fenómeno yo creo que importante, que se ha prolongado hasta la actualidad. ¿Cuál es la pega? Que ahora vemos de repente la pata de debilidad que supone el problema del turismo. Oye, se cierran las fronteras, se acabó ese negocio. Entonces habrá que ver cómo soporta también el turismo, que tiene unas patas en eso bastante débiles. Las crisis del petróleo suponen, la primera, la del 73, supone el comienzo también de la crisis política de la transición, con lo cual tiene una característica desde mi punto de vista fundamental. Esa crisis no se traslada directamente a los consumidores, sino que de alguna forma el coste de la misma, aunque los consumidores lo notan, lo paga fundamentalmente el Estado, lo cual significa también los primeros incrementos notables de los déficits públicos, debemos más pasta, pagamos más dinero fuera y por tanto el gasto público se resiente mucho y empieza a aparecer ese fenómeno recurrente en España de la deuda pública. Supone también que nos convertimos en el país campeón de la inflación en Europa, que hemos ido algunos decenios, y el país campeón en el paro. Entonces, a partir de eso, nos encontramos con una situación en la cual esos antecedentes implican parte del modelo que incluso a fecha de hoy estamos aún con algunos problemas por hablar de herencias heredados. En lo político, la transición económica la manejan los gobiernos, los últimos gobiernos de Franco, estamos hablando de finales, bueno, desde finales de los años 60 hasta el año 73, con esa pelea interna entre los tecnócratas y, por otro lado, la parte que coincide en la parte económica, de apertura económica, y en la parte política. Y, por otro lado, los más recalcitrantes que siguen gobernando importantes parcelas de eso. Hoy, por cierto, ese discurso, si leéis, también me parece que en alguno de los artículos, no sé si es Vicens Navarro, alguno de ellos lo menciona, que volvemos a hablar de lo mismo. Un gobierno tecnócrata dentro del PSOE, que se enfrenta a otras partes más políticas de gobierno, pero ha pasado lo mismo en los últimos gobiernos, sean del PSOE o del PP. Los técnicos especialistas, gente muy lista, que sabe hacer muy bien las cosas, frente a los políticos, casi siempre inundados de intenciones menos sanas. También la transición económica nos aporta importantes cambios legales. Ahora ya no suena menos raro, pero aparecen las primeras leyes de bases de la seguridad social, que significa también la modernización del aparato de protección social, o lo que llamamos hoy en día más finamente el estado del bienestar. Aparecen también las primeras leyes de culto, las primeras leyes de prensa y luego una cierta modernización legal de todo el aparato económico. Sigue habiendo mucha intervención. Yo tengo 63 años y mi primera temporada de trabajo aún trabajábamos mucho con las licencias y los papeles. Es decir, para hacer muchas cosas dependía siempre de conseguir permisos y papeles, con lo cual era una época no tan lejana. Esta época supone, decía antes, un incremento notable del conflicto social, que se traslada en manifestaciones y en huelgas, pero que al carecer luego de instrumentos de negociación casi nunca se resuelve. Y muchas de estas huelgas en esta temporada, lógicamente, buscaban también fortalecer el cambio democrático. Es decir, aunque había reivindicaciones sociales y económicas, muchas de ellas tenían que ver con el cambio político y la petición de una mayor democracia. Tenemos también unos años donde el PIB, que decíamos que había crecido notablemente, las cifras más altas de Europa hasta el año 73, sin embargo, entre el 73 y el 82 prácticamente se baja o digamos, el PIB se resiente duramente de esa situación de crisis económica
y vuelve a pasar algo como lo que tenemos hoy. ¿Qué pasa en España cuando el año 2020 se cierre con una pérdida del PIB del 11 o el 12%? Es una cifra brutal que no se había visto nunca en nuestra historia económica, y eso va a afectar también los demás temas de desarrollo. Al final supone que la economía está muy paralizada, no tanto la economía real, sino la economía en términos de leyes, de negociaciones, porque no hay actores políticos y sociales que tengan fuerza como para negociar. Y esto no se consigue, repito, hasta la llegada de los pactos de la Moncloa. Sigue habiendo una mezcla de liberalización económica, pero también de intervencionismo político. Aún sigue teniendo mucho el Estado que decir hasta el año 76. La nueva crisis del año 79 refuerza aún más esta situación, porque en este caso va a golpear muy duramente a nuestra economía, porque ya los efectos de la crisis se trasladan directamente, no todos, pero una buena parte a la población, con lo cual las subidas de costes son brutales, y eso, como siempre, supone una bajada en términos reales de la capacidad o el poder adquisitivo de la población y una nueva crisis social. Al final, este proceso lo que hace es reforzar la necesidad de esa transición política, porque hasta que no haya transición política, libertades democráticas y un fortalecimiento de los actores, va a ser muy difícil que nadie pueda tomar decisiones consensuadas, pues claro, si no tenemos ni actores sociales ni actores políticos, pues es muy complicado. Con lo cual también la salida de la crisis económica en buena parte estaba en esa salida de la crisis política. Bueno, tengo por aquí algunas cifras, pero creo que tampoco son de mucho interés. ¿Qué supone, digamos, el gran inicio de los acuerdos políticos inicialmente, pero luego es el marco de los acuerdos sociales que se desarrollan en España? La firma en el año 77 de los pactos de la Moncloa responde a dos necesidades básicas. Por un lado, desde el gobierno de la UCD, que era un gobierno posfranquista, la necesidad de una mayor legitimación. Al no tener esa fuerza social o incluso al no tener esa fuerza política, yo creo que no se sentían capaces de acometer las decisiones durísimas que había que tomar en aquel momento. Y luego, para la oposición, especialmente inicialmente para el Partido Comunista, supone la posibilidad de insertarse en un nuevo proceso de pactos que implique que de alguna forma los gastos de la crisis se van a compartir, aunque sea con dureza y en buena parte sobre las espaldas de los trabajadores, pero por lo menos significa la apertura o el cambio de terreno de juego. Ahora ya las crisis no las pagan unos u otros, las pagamos entre todos. Al final, en ese proceso se consigue vincular a la mayor parte de fuerzas políticas, pero curiosamente, siendo un pacto que afecta al sistema social, económico y laboral, pues básicamente lo negocian los partidos políticos. Por un lado, este reparto de costes va a suponer inmediatamente una devaluación de la moneda, que es otra medida históricamente utilizada por todos nuestros gobiernos para ganar competitividad. Esto inmediatamente desarrolla, fortalece todo el proceso de crecimiento de nuestro comercio internacional. Hay un proceso doble, una disminución inicial del gasto público y luego un incremento. ¿Por qué? Porque también se inicia la reforma tributaria, lo cual significa que al Estado se le van dando más herramientas para poder ejecutar otro tipo de políticas. Tenemos por primera vez un impuesto sobre la renta, tenemos por primera vez un impuesto sobre el patrimonio moderno, y eso significa que el Estado va a ganar recursos inmediatamente, aunque con la bajada de rentas en los primeros años se notó menos. Esto no afecta para nada al paro, porque el paro sigue creciendo, pasamos del 2 al 20 en menos de 8 años, lo cual es un crecimiento desmesurado. Entonces, el periodo que va desde el 74-75 hasta el 82, básicamente es un periodo de estancamiento económico. Se empiezan a poner las bases para un nuevo proceso económico en España, pero el resultado real es que el crecimiento del PIB es bajísimo, la inflación sigue siendo muy alta y el paro sigue siendo extremadamente alto. Pero por lo menos hay un cambio ya inicial de ese proceso económico que va a permitir la modernización del mismo. El desempleo, repito, que llegamos en el año 82 hasta el 20%. Y ya se abre esa vía que aterriza con la firma del acuerdo, el Acuerdo Marco Interconfederal, el AMI, en el año 79, donde ya ahí se empiezan a negociar los actores, sindicatos y patronales. Con lo cual también abrimos un campo a que los actores naturales vayan desarrollando estos procesos de negociación. Ya para ir acabando,
Yo creo que hay que tener en cuenta también otros factores que empiezan a intervenir en los años de la transición y que van a ser elementos relevantes en lo económico con posterioridad. Por un lado decía la inversión extranjera. España se empieza a internacionalizar y recibe inversión extranjera. Y también empieza a invertir un poquito fuera, con lo cual la economía española pasa, en lo negativo, de ser la economía más cerrada de toda Europa a principios de los años 70 a ser la segunda economía más abierta de toda la Unión Europea. Y claramente el desempeño del sector exterior en España ha sido un actor fundamental para la recuperación económica en muchos momentos. Y si hoy en día leéis los periódicos con la información económica, veréis que mucha gente entiende que también en esta nueva etapa de la crisis, por ejemplo, el crecimiento del año 21 y 22, en buena parte piensan que puede venir del sector exterior. Yo aún no lo tengo tan claro, pero claramente la apertura de nuestra economía puede permitir algunas jugadas. Nos deja algunas historias pendientes de desarrollar. Hay, digamos, un enfrentamiento teórico en España, pero que afecta mucho a la realidad, que es el modelo económico actual, que se basa en sectores que tienen muchas dificultades, el peso importante que sigue teniendo el sector de la construcción o el sector del turismo. Magia no se puede hacer, pero sí se debe plantear que o hay un cambio o si no tenemos una economía muy dependiente de dos elementos que son, como vemos en la realidad a fecha de hoy, elementos con muchas dificultades de trascender. Ya lo eran cuando empezaron, pero aportaron cosas muy positivas, pero tienen riesgos importantes. Tenemos que darle una vuelta a un proceso que se inicia con fuerza en la transición, pero que a fecha de hoy no se ha acabado. España debe tener, en ese proceso de la nueva transición, ahora mucha gente habla de la nueva transición, debe tener o no industria. Debemos ser gente que todo lo hagamos con servicios, es decir, vamos a ser Luxemburgo o Irlanda, o tenemos que pensar que somos un país con casi 50 millones de personas y que no se puede vivir solo del turismo, de los servicios, es decir, sin llegar a la historia esa de un país de camareros, pero sí tenemos que tener en cuenta por dónde va el futuro. Y ahora mismo tenemos algunas oportunidades con el tema de energías renovables y demás, cosa que en la transición política no teníamos. El tema de economía de servicios hay que considerarlo y hoy en día, sin embargo, nuevamente otro factor que aparece en la transición a veces, que es la falta de capacidad profesional en una parte importante de nuestros trabajadores, es importante. Hoy en día escuchas de repente que empresas tecnológicas en España están importando personas o empleados cualificados de otros países porque en España lo tenemos. Y al mismo tiempo tenemos un desempleo juvenil de 1,5 millones de personas, con lo cual hay un desajuste también entre el sistema educativo y el sistema productivo. Y luego, nuevamente, la conexión de nuestra economía, proceso que empieza en la transición con fuerza, con lo internacional. Cómo debemos estar involucrados en la economía internacional, cómo debemos trabajar, qué sectores van a ser los más relevantes. Pero yo creo que la transición, repito, nos deja, o por lo menos a mí me deja la impresión, de que dimos prioridad, quizás necesariamente, a la transición política sobre la transición económica, que las decisiones cuando se toman tarde y se toman mal siempre tienen consecuencias negativas y que parte de esos, no pecados, pero de esos problemas que se refuerzan durante la transición, a fecha de hoy siguen siendo asignatura pendiente para todos nosotros. Y sin más ya, y habiendo cumplido razonablemente el tiempo, pues pasamos al debate y a vuestras preguntas o comentarios. Josebi. Buenas tardes. Si me extiendo un poco, me cortas. Quería puntualizar alguna. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, vaya de entrada, ¿no? Exclusivamente ampliar un poco algunas cosas. Es cierto que primó la política con mucho sobre la economía hasta los pactos de la Moncloa. A partir de ahí, digamos que hay un 50-50. Un apunte sobre el INI. El INI efectivamente tiene un componente político, sobre todo en la instalación territorial, País Vasco, Barcelona, Cataluña, etcétera. Pero además tiene un componente y es que se diseña inicialmente, luego ya no, pero se diseña inicialmente con un componente militar. No de fabricar elementos para el ejército, sino de fabricar elementos auxiliares para el caso de un conflicto armado. Y entonces se hacen instalaciones en sitios completamente absurdos y el prototipo es la refinería de Puerto Llano, situado en medio de la nada, donde no tiene acceso ni al crudo que viene ni tiene después nadie quiere.
Y además, en la etapa final del franquismo, que sigue durante la etapa inicial de la transición, se nacionalizan industrias privadas en pérdidas. Se compraba muy barato porque el dueño de una empresa que estaba en fuertes pérdidas te la vendía, digamos, por una peseta y tú te hacías cargo de las pérdidas, de los obreros, etcétera, etcétera. Y eso influyó mucho en la crisis posterior del ITI, ¿no? Y además, prácticamente sin desarrollo de ninguna tecnología. Se compraba industria, pero no se desarrollaba tecnología. En la crisis del 79, el petróleo es también la primera vez que se hace un Plan Nacional de la Energía, justo debido a eso precisamente, y con una fuerte lucha sobre el tema nuclear, porque es el enfrentamiento entre la UCD pronuclear y un PSOE fuertemente antinuclear. Y se esbozan las primeras líneas de acción en lo que hoy se llaman las renovables, que no fueron seguidas en absoluto por la sociedad. Por decir, se hacen también algunas nacionalizaciones de elementos que no quiero citar, pero que eran, digamos, fuentes de fraude fiscal importante. Y entonces, bueno, pues se exigen. Con esto llegamos quizás a finales de los 79, donde se empiezan a producir las primeras reconversiones, que son individuales y que son fruto de un extraño consenso entre comisiones y UGT, que tienen un acceso privilegiado a Fernando Abril, vicepresidente económico, y se hacen reconversiones puntuales. Yo tengo acceso al vicepresidente, le digo que tengo una industria que va fatal, que soy el líder obrero y que necesito una reconversión, y a partir de ahí me hacen una reconversión a la carta. Eso termina después y se empieza un periodo más razonable de reconversión por sectores. Insisto, se sigue el consenso con UGT y con comisiones para esa reconversión sectorial, que se complica con las primeras conversaciones con la Comunidad Europea. Hay que, por un lado, mantener procesos de liberalización de ciertos sectores en esa conversación con la Comunidad Europea, y al mismo tiempo estás en un proceso de reconversión de esos mismos sectores para proteger el empleo que se está en juego. Y para terminar y decir algunas cosas que yo sí creo que se hicieron bien, citar, bueno, el famoso decreto Rodríguez Aún de automoción, del cual todavía vivimos. Es cierto que no es un decreto tecnológico, es un decreto de fabricación y por lo tanto de empleo. Se empieza con la primera vez que España apuesta por la electrónica, con años de retraso sobre el resto de Europa, apoyándose en los futuros mundiales del 82 e incluso en el desarrollo de algo que hoy día sigue siendo puntero, que es la red de radares de navegación aérea, después de que el ministro de Transportes, entonces José Luis Álvarez, hace la machada de cancelar un contrato internacional con los Estados Unidos que tenía el 0% de producción nacional. Y bueno, en aquella época has citado Alcoa. Alcoa empieza mucho antes y claro, se inaugura justo con el Plan Nacional Energético, que va en contra de de lo que dice ese mismo plan. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, Vicente. Eloy. Sí, en primer lugar, muchas gracias, Alejandro, amigo Alejandro. La exposición para mí ha sido brillante y has tocado pues todos los palos y me ha gustado muchísimo. Solamente quería tocar dos puntitos, únicamente por si consideráis conveniente profundizar un poquito en alguno o sencillamente convencerme de que estaba equivocado. En primer lugar, los pactos de la Moncloa, aparte de todos los beneficios y todos los logros que has apuntado, para mí hubo uno muy importante y era conseguir la paz social, que era muy necesaria para cometer todo lo que venía después, ¿no? Evidentemente hemos pasado de ser campeones del mundo mundial en movilizaciones, incluso muchas ideas políticas, como tú muy bien has apuntado, a conseguir una paz social tremenda. O sea, se abandonaron todas las luchas. Es una opinión. Otro punto que quizá ha tocado un poquito José Vicente Cebrián, pero que a mí me gustaría tocar de otra manera, si consideráis conveniente profundizar un poquito, y es que a partir del 82 con Felipe González se tomó postulados neoliberales muy importantes que venían desde el año 73, como fue privatizar
a muchas empresas, una de ellas, como ha comentado José Vicente, que, en fin, que estaban a medios pelos y que era necesario rescatar, pero otras tan importantes como SEAT, Tenasa, Transatlántico, Repsol, Argentaria, Telefónica, que me parece que la intención era muy distinta. Es mi opinión, que considero que a lo mejor se podía tocar un poquito más para sacar más a la luz. Muchísimas gracias. Gracias, Eloy. Vicente, cuando quieras. Vicente Osín. Sí, es que tenía el teléfono, perdón, el micrófono apagado. Pues buenas tardes a todos. Alejandro, como de costumbre, nos has abrumado con una gran cantidad de información y la verdad es que has suscitado tantos temas que daría para varias tardes. Vamos a ver si vamos centrando algunas de las cuestiones, aparte de las que ya han adelantado José Vicente Cebrián y Eloy. Yo hay 2 o 3 cuestiones que te pediría que hicieses un desarrollo un poco más amplio, porque me he quedado un poco confusa. A principios de la exposición parece que decías que política y economía eran en la transición como un conjunto de suma cero, en el sentido de que en la medida en que avanzábamos en el desarrollo político, retrocedíamos en desarrollo económico. Y de hecho, pues ya se ha apuntado un dato muy cierto, y es que en los años más álgidos de la transición política, la economía desciende hasta llegar al momento en que es imprescindible los pactos de la Moncloa. Yo te pediría que nos ilustrasen un poco más en el tiempo, en el sentido de decir, en términos de productividad, a partir de qué momento la economía española empieza a despegar y a tener un desarrollo económico un poco más importante. Otra cuestión es el de la economía sumergida, que todavía estamos, digamos, padeciendo. ¿Qué papel jugó o tenía en aquel momento lo que hoy en día sí es un problema, como es la economía sumergida? Que algunos a día de hoy sitúan hasta en el 25% del Producto Interior Bruto. No sé si en la época de la transición esa economía sumergida tenía unas cifras importantes y cómo se manejaba, ¿no? Porque hay un dato también muy conexo que has citado, que los niveles de paro cuando en la última época del franquismo eran muy bajos, el 2%, y que a continuación empieza a aumentar el paro y ya heredamos pues una situación como de paro endémico que no hemos sido capaces de superar y que es uno de los grandes problemas económicos que venimos arrastrando como sociedad. Y por último, me gustaría también hacer un apunte sobre el tema de la devaluación monetaria. Has dicho que un elemento importante del despegue económico español en la transición fue la devaluación que se hizo, no sé si en el año 79 o el 80, una devaluación de la peseta muy importante. Eso evidentemente sirvió para mejorar la economía desde el punto de vista de que nuestras exportaciones se situaban en una posición mejor. Y comparativamente con lo que nos ha ocurrido ahora, en la crisis del 2008 hubiese supuesto, por comparación con la crisis económica de la transición, el llevar a una devaluación que no se podía hacer porque estamos dentro del euro. Y yo tengo la impresión de que esa devaluación monetaria, que no ha sido posible en la crisis del 2008 y ahora tampoco, pues se ha transformado en una devaluación que yo llamaría social. Una devaluación en empleo y en desigualdad social. Es decir, que al final no hemos podido hacer una devaluación monetaria, pero hemos hecho una devaluación social, nada más.
Muchas gracias, Vicente. No sé si alguien más quiere... Josebi y Luis Pintor. Sí, por comentar algo de lo que ha preguntado, Vicente. Eloy. A ver, dos cosas. Primero, yo no recuerdo bien, pero el gobierno de Felipe González lo que recibe es el comienzo de la reconversión industrial tímidamente comenzada por los gobiernos de OCDE y luego de Sotelo también de la OCDE, y que, como he dicho, se establecía en unos pactos realmente curiosos entre los actores por parte del gobierno y la UCD y esto en la UGT y comisiones. Cuando llega el gobierno de Felipe González, la gran reconversión está pendiente y él piensa que la puede abordar porque está más cercano a la UGT y viene un enfrentamiento brutal que termina en una huelga general. Pero la mayor parte de esas ventas, de esa a industria privada de empresas nacionalizadas, se hace en época de Aznar. Lo que se hace en la época de UCD y no sé si también en la época de Felipe es precisamente nacionalizar, ha citado Transatlántica, por ejemplo, etcétera, empresas que estaban en manos privadas y que tenían recorridos, digamos, Rumasa. Masa, bueno, etcétera, etcétera. Por citar SEAT, ¿qué le pasaba a SEAT? Pues SEAT es una víctima, a mi juicio, de dos actores, de sí mismos y del decreto de Rodríguez Sagún que he citado. En el año 79, finales de 79, las pérdidas de SEAT, me consta muy directamente, eran impresionantes, pero además en ese momento empiezan a aparecer ya los actores que el decreto Rodríguez Sagún había permitido. Es decir, empieza a haber en España fábricas de automoción con un decreto que además dice que lo que se exporte bien de coches terminados, bien de motores, esa misma cantidad te permite introducir nuevos vehículos de la misma marca que permitan que los concesionarios tengan una oferta más adecuada. Y al mismo tiempo se para, por las conversaciones con la Comunidad Europea, la importación de los coches americanos de lujo. ¿Qué le pasa a SEAT? Que las pérdidas que tiene depende de Fiat, no tiene tecnología propia y además Fiat tiene sus propios problemas y SEAT no es capaz. Se empieza a buscar alguien que haga lo mismo que está pasando con Ford, con Citroën, con Dodge, etcétera. En principio debería haber sido Fiat. No sé por qué, pero Fiat no responde a esa razón y entonces pues las pérdidas de SEAT son cada vez mayores y llega un momento en que se encuentra un señor que es Volkswagen y ya está, pero es que SEAT no podía desarrollar porque no tenía ninguna tecnología propia para desarrollar automóviles competitivos. No estamos hablando evidentemente del 600 ni del 1850, ten en cuenta que por entonces empiezan a aparecer los Ford, los Dodge, etcétera, etcétera, de automóviles muy, muy diferentes. Muy bien. Luis Pintor. A mí me parece que hay bastantes temas ya planteados como para plantear otros diferentes. Si te parece, aunque tú eres el coordinador, quizá podrías abordar las cuestiones ya iniciadas y si acaso, si queda algún hueco, luego plantearía un par de dudas o de sugerencias. Muy bien. Bueno, pues comentaba Eloy antes lo de la paz social. Yo es que creo que ese es uno de los razonamientos, igual que trasladando, que sé que es incorrecto, pero trasladando a la situación actual, creo que los planteamientos actuales, por ejemplo, con la pandemia, el tema de los ERTEs y los planes de ayuda han supuesto nuevamente un pacto en la sombra, que la idea es siempre que se compartan. ¿Cuál es el problema? Que casi siempre se plantea cuando la situación está más complicada y toca, digamos, recibir menos. Pero claro, los pactos de la Moncloa suponen el primer hito, digamos, colaborativo en la gestión de una gran crisis, con lo cual tiene una parte negativa que no hace desaparecer la crisis, pero es que el efecto además de los pactos de la Moncloa fue inmediato. En 1 o 2 años empezaron a mejorar muchas cifras, con lo cual no la paz social, que es un concepto que para uno es una cosa muy positiva y negativa, la idea de que haya un ámbito donde los actores sociales puedan discutir, colaborar y establecer algún sistema.
si nos fijamos a fecha de hoy, con todos los inconvenientes, lo que claramente ha funcionado, incluso en las épocas más crudas del enfrentamiento político durante la pandemia, que está siendo francamente deplorable, sin embargo, lo que mejor ha funcionado han sido los pactos sociales. Es decir, el asunto de las mesas, cuando, no sé, los representantes políticos, digamos, de ciertas clases sociales planteaban cosas muy negativas, al mismo tiempo la patronal y los sindicatos eran capaces de llegar a acuerdos con el gobierno o sin el gobierno que marcaban un camino, digamos, de establecer. Hay que tener no una paz social, pero un ámbito de colaboración, porque la movida es muy gorda como para que cada uno salga por su lado. Con lo cual yo creo que sí fue un ejemplo importante el Pacto de la Moncloa, con todas las renuncias que hubo que hacer y demás. Primero, a un pacto que tuvo mucho que ver con la persona de Fuentes Quintana, y luego el hecho que se abarcara todos los aspectos de la realidad, no solamente temas estrictamente de industria o lo que sea, sino que os he mandado ahí el cuadro resumen, donde al leértelo todos los aspectos estaban tocados, con mejor o peor éxito. Y además el afán era intentar llegar a aspectos de colaboración. El tema de nacionalización ya te lo ha comentado Josebi. Yo creo que realmente la nacionalización entendida como el casino para los amiguetes se produce más en la época de Aznar. Es cuando hay un reparto... Privatizaciones, hablo de privatizaciones. ¿Perdón? No nacionalización, sino lo que yo he tocado son, al contrario, privatizaciones. Bueno, perdón, las privatizaciones, tienes la razón. Las privatizaciones, las principales, las más grandes, Telefónica, Repsol y demás, empiezan en la época y además con un ejemplo de lo que no puede ser, incluso aunque te plantearas una privatización, que es nombro amigos, gente que tampoco en su momento tenían ninguna experiencia, ninguna relevancia para dirigir estas empresas, porque eran un verdadero chollo. En esto yo creo que ha habido criterios, independientemente de que se aceptara la necesidad o no de la intervención de la iniciativa privada en este tipo de empresas. En Europa, sin embargo, con o sin privatizaciones, los sectores estratégicos siguen estando muy controlados. Y no te quiero contar los paladines de la liberalización del mundo, como es Estados Unidos, cuando determinadas empresas quieren entrar en los sectores como logística, finanzas o tecnología. El gobierno directamente los para. Con lo cual, el asunto es cómo mantener un criterio estratégico en industrias que sí pueden afectar al funcionamiento de un país y de la economía de un país, y al mismo tiempo admitir que no necesariamente el Estado siempre es el mejor gestor de esos recursos. Problemas, si lo haces como un reparto con cara a los amigos, pues el tema tiene muy poco de ver con privatizaciones y son regalos o premios a eso, que es lo que hacía también, José había comentado antes. La militarización del INI no era solo conceptual o como apoyo a la industria bélica, es que la mayor parte de la capa inicial de los dirigentes eran generales y almirantes. Por tanto, había un control, que eso ha pasado en más países, por cierto. En América Latina es muy frecuente el tema de la privatización con militares al frente de industrias estratégicas. Respecto a lo de Vicente sobre la suma cero, quizás lo he dicho de forma muy caricaturesca. Lo que yo digo es que, de alguna forma, el no tomar decisiones en su momento, en todo el proceso de crisis importante que empieza en el año 73, que es el año donde Carrero Blanco desaparece y 2 meses después se produce la guerra del Yom Kippur y viene la guerra del petróleo y tal, en aquel momento lo que no había era ningún centro, digamos, de resolución de conflictos o de negociación. Con lo cual, lo que yo entiendo es que muchas de las decisiones económicas se tomaban en los cenáculos políticos, pero no había ningún proceso de negociación. Esto generaba nuevas reclamaciones salariales, de condiciones de trabajo, pero no había ningún ámbito de desarrollo de esa negociación, sino que era exclusivamente la movilización social, que además confluye con el proceso de cambio político. Estamos hablando del año ya 74 y 75. El dictador anciano, enfermedades constantes, la guerra del Sáhara, no sé qué. O sea, hay un montón de procesos que se involucran ahí. Y hay una debilidad política tremenda. Entonces, lo que yo digo es que de alguna forma las decisiones que tenían que haberse tomado quizás antes y de otra manera respecto a los problemas estructurales que había y a las crisis que esos plantean, no se toman porque no había un marco político que permitiera, digamos, desarrollar un ámbito de debates. No había un parlamento, no había unas cortes democráticas, no había sindicatos, no había partidos, y eso de alguna forma lo que supone es que al no tener un sitio que permitiera dirimir ese tipo de conflictos, pues solo cabía la movilización, que además estaba muy influida con los mensajes permanentes que
lo que buscaban era acelerar el cambio político. Y por eso yo digo que de alguna forma fue pagana la parte económica de la transición de la parte política, pero también quizás porque hasta que no hubiera transición política era muy complicado tener esa legitimidad que permitiera cambiar las piezas, mejorar, negociar y demás. Eso es un poco, no tanto suma cero, sino que de alguna forma había un proceso que en esa lógica era importante primero el cambio del proceso político para luego acometer el cambio del modelo económico que empieza a partir quizás de los pactos de la Moncloa. Sobre el tema de la economía sumergida no tengo cifras técnicas. Yo creo que la economía sumergida está muy condicionada, de alguna forma, incluso a fecha de hoy, primero por lo que tú has dicho, no ha habido devaluación, como en otras ocasiones, de la moneda, que era un mecanismo frecuente, estamos muy mal, bajamos el valor de la peseta y exportamos otra vez más porque nuestras cosas valen menos. Ahora, ¿qué hacemos? Pues está habiendo una devaluación salarial permanente, una precarización de los puestos de trabajo y eso de alguna forma es lo que está facilitando ese proceso de devaluación encubierta que estamos teniendo. ¿Qué pasa con la economía sumergida? Pues yo creo que tiene una relación muy directa con el control fiscal y con la tecnología. O sea, yo entiendo que si hay una voluntad muy fuerte de hacer desaparecer la economía sumergida, esto ya se ha conseguido en grandes sectores, por ejemplo, mediante la necesidad de utilizar sistemas de pago registrados y demás, o incluso esa batalla que ahora mismo está parada hacia la desaparición del dinero en moneda o en billetes. Eso impediría o dificultaría notablemente el proceso de economía sumergida. ¿Cuál es la pega? Que también para mucha gente está siendo un mecanismo de supervivencia la economía sumergida en una situación en la cual no tienes tampoco muchas alternativas. Entonces, ¿cómo conjugar un control que, como tú dices, detrae como mínimo un 15, un 20% de los ingresos fiscales y al mismo tiempo no condenar a sectores que están sobreviviendo también con esa economía sumergida? Entonces, claro, cuando tú, por ejemplo, una cosa, por hablar de grandes cifras, cuando tú dices que en España los cálculos que serán mejores o peores de los sociólogos hablan de, no sé, 900.000 personas en servicios domésticos, servicios de asistencias, de los cuales registrados en la Seguridad Social me parece que no llegaban a 120.000, pues ya tienes ahí un puñado de gente que está trabajando en un trabajo precario, con ingresos precarios y sin registrar. Y entonces siempre la amenaza es la misma. Claro, si yo tengo que mañana registrar y la persona que viene a mi casa yo pago 300 euros, ya no me interesa, con lo cual todos pedimos que la cosa siga estando en precariedad. Más luego todos estos grandes colectivos que ha habido un cierto avance de personas que están como falsos autónomos y que en el fondo están haciendo también economía sumergida porque no están cotizando y demás. Yo creo que eso hay que combinar palancas fiscales y palancas tecnológicas que son en este momento asequibles. Y eso no garantiza la desaparición porque yo creo que en pocos países ha desaparecido del todo, pero sí llevarlo a cifras muy inferiores a las que tenemos en este momento. En el franquismo, digamos, en la transición, yo creo que no era tan importante porque una buena parte de la economía también estaba precarizada por la vía de los hechos. Había muchos trabajos no reconocidos, no legalizados, no sé, desde los aprendizajes en muchos casos hasta la gente que estaba haciendo prácticas, todo el servicio doméstico, muchos puestos en hostelería y en servicios, y eso era una parte importante de la economía sumergida. Y luego esas capas que en algunas cosas siguen estando sumergidas de profesionales, no sé, médicos, sanitarios y demás, que siguen estando ahí en un sistema de economía sumergida, pero que yo creo que es relativamente sencillo irlo limitando con plazos, con procesos paulatinos, pero que es relativamente sencillo irlo acogotando. Yo lo que pasa es que ahora en este momento supongo que también será un problema de oportunidad y de estudiar si vas a hacer más mal que bien o no, pero yo creo que no sería muy complicado eliminar una buena parte de esos nichos de economía sumergida. Sobre el tema de la devaluación, de hecho, tú sabes, Vicente, habrás leído por ahí, que ha habido algunos países y algunos expertos, yo no sé si el propio Varoufakis en algún momento planteó nuevamente la salida del euro y algunas agrupaciones políticas en Europa plantearon directamente en Francia y en algún país más la salida del euro para volver a la moneda nacional, que de alguna forma es la puerta grande para volver a permitir el juego con la moneda. Es decir, lo que en este momento en Europa solo mantiene el Reino Unido entre las economías importantes, que lo hiciéramos todos.
¿Para qué íbamos a mantener una moneda propia? Porque nos permitiría, por ejemplo, en el caso de España ahora mismo, pues volver a devaluar y con eso conseguir una falsa competitividad, incremento de la competitividad y a corto plazo mejorar nuestra posición en el mercado internacional y vender un poco más. Lo que pasa es que es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, la devaluación, algunos economistas siguen planteando la idea de volver a las monedas nacionales como un mecanismo también de soberanía. Yo en este momento de interrelaciones me parece, primero, no sé si sería, me parece poco factible y creo que sería un poco más de engañifa que otra cosa. O sea, pensar que ahora un país como el nuestro o cualquier otro puede de repente plantearse una moneda nacional a competir en el mercado mundial, lo veo francamente complicado. Pero bueno, hay gente aún que lo defiende. Si me acuerdo, buscaré alguna información y os la mandaré. Y el tema del empleo y la desigualdad social, creo que tienes toda la razón. O sea, que ha habido, no solo a nivel económico, sino a nivel social, una precarización global, donde nuevamente el miedo es un factor muy relevante que hace que mucha gente esté dispuesta a aceptar condiciones. Y no deja de ser curioso que en este momento estemos considerando como salarios cosas que hace 10 años, como becas o como ayudas, se consideraban paupérrimas. Sin embargo, hoy en día son salarios aceptables. Y volvemos a hablar de salarios reales en el entorno del salario mínimo, que por suerte se incrementó, pero que hace muy difícil que la gente pueda sobrevivir. Y ya no te quiero contar la gente que está fuera del sistema. Con lo cual estoy de acuerdo en que la devaluación en este momento no es de la moneda, pero sí es de las condiciones sociales y salariales. Luis, no sé si quieres meter algo más. Sí, quizá un par de detalles. Primero, constatar que se solapan los problemas de la transición con los problemas de la actualidad. De lo que se deduce algo que tú has planteado al principio de tu intervención, que son, digamos, las transiciones pendientes de la economía española. Y, bueno, yo quisiera destacar dos. Una ya se ha mencionado, que es la brutal dualidad del mercado laboral. La protección de unos trabajadores y de una generación en la que afortunadamente casi todos nosotros nos podemos incluir, y la desprotección creciente de otra parte de la sociedad. Yo creo que haya falta una transición, un acuerdo social que no es un problema de gobiernos, no es un problema de gobierno de derechas ni de izquierdas, sino es un problema de que los agentes, en este caso los agentes sociales, los sindicatos y los empresarios sean capaces de abordarlo. Yo he dicho alguna vez que una de las transiciones pendientes en España es la de las organizaciones sociales, empresarios y sindicatos. Y luego la segunda transición pendiente es la desigualdad en la administración. Es decir, las administraciones españolas funcionan con criterios proteccionistas no públicos, no oficiales, pero que están en función de la capacidad de presión de los colectivos. Ahora vemos que los trabajadores de Alcoa pues queman contenedores y demás para reclamar que el Estado nacionalice la empresa. Pero procesos similares se han producido clarísimamente, por ejemplo, en Cádiz. Y generalmente han funcionado. Entonces, la otra desigualdad, la otra transición pendiente es la de la creación de una administración que sea neutral, que no responda exclusivamente a las presiones de los grupos sociales. Porque al final, las dos historias, la desigualdad laboral entre unos y otros tipos de trabajadores y la desigualdad de unos sectores económicos frente a otros, ahora los taxistas piden, pues supongo con la misma razón que cualquier otro sector, ayudas. Los trabajadores de la cultura, los trabajadores de los teatros piden ayudas al Estado. Bueno, pero la realidad es que unos han conseguido un nivel de protección, digamos, bastante razonable y otros siguen la intemperie. Yo creo que los dos aspectos pendientes, esos dos y otros muchos, exigen algo que hoy me parece una necesidad clamorosa, que es un nuevo pacto social. Pero bueno, las perspectivas no parecen ser las más adecuadas. Muchas gracias, Luis. Camilo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta que trato de tú, si te parece.
porque estáis hablando de la devaluación de las condiciones laborales, salariales en general. Se dice mucho lo de la generación que va a vivir peor que nuestros padres. Entonces, sin ser dramático, pero sí que es verdad que objetivamente se puede decir que las condiciones laborales, salariales, pues son mucho peores ahora que hace 20 años o que hace 30 años. Entonces, yo te quería preguntar cómo es un poco, coronavirus aparte, el futuro a medio plazo en el sentido de esto, de condiciones laborales y de la precariedad un poco en el mercado de empleo. Una pregunta fácil para incorporar a un debate sobre la transición. El que tenga la bola de cristal que la saque en este momento y vamos a ver qué es lo que le contestamos al Nini que está hablando ahora, a ver cómo. Yo es que creo que confluyen dos cosas. Luisa ha mantenido un tema que tiene una relación directa, que es, en muchas ocasiones, tenemos que entender que también la estructura económica de España, desde el punto de vista empresarial, tiene un problema también estratégico permanente, que no tiene que ver con la transición solamente, tiene que ver con todo, que es una presencia brutal de pequeñas y medianas empresas. Todo el mundo dice que son muy importantes, que crean muchos puestos de trabajo, lo cual es cierto. Pero ¿cuál es el problema? Que si en España el tamaño medio de una empresa no llega a los 8 trabajadores, implica que nuestra estructura empresarial es una estructura fundamentalmente de pyme y micropyme, de forma estadística. ¿Esto qué supone? Empresas con muy poca gente, con muy poca capacidad de recursos financieros y tecnológicos, y donde es más fácil que en muchos momentos las condiciones sean realmente discutibles, porque a veces son modelos de empresa muy basados en oportunidades, en servicios o lo que sea, pero que no tienen una capacidad estructural como para aguantar mucho. Ahora de repente escuchamos que en la pandemia han desaparecido, solo en el sector, hablan, claro, ya no sabes las cifras, lo que hay en realidad detrás de ellas, 200.000 empresas, pero son 200.000 empresas, o son 200.000 autónomos, o son microempresarios que tenían una persona, o son gente que se ha dado de baja porque estaban en varias actividades, no queda claro. Pero tiene mucho que ver con la estructura empresarial. Claramente el tamaño de las empresas también modifica. Luis decía, no es igual que una empresa tenga un problema y tenga 2.000 o 3.000 trabajadores, sea Alcoa o Nissan o lo que sea, a que todos los días se cierren multitud de empresas o bares que en términos reales generan un montón de puestos de trabajo, pero sin embargo su capacidad de representación, su capacidad de intermediación es relativamente escasa. Con lo cual yo creo que el primer paso tiene que ser también que otra de las reestructuraciones pendientes es el tamaño de la empresa, es decir, que tengamos empresas más capaces, con más medios personales, económicos y humanos. Es una tarea también muy complicada que se viene a juntar a muchas tareas pendientes. 2, la revalorización del valor trabajo. Si nuestra economía tiene sectores muy demandantes de puestos de trabajo poco cualificados, por desgracia, Camilo, no creo que vaya a haber grandes cambios. Es decir, si seguimos con un porcentaje muy elevado en servicios, claro, aquí se habla que se pueden crear solo en servicios de atención. Esto, repito, las cifras son interpretables, pero se habla de 300, 400.000 puestos de trabajo. Pero si hablamos de personas que cobren 700 euros al mes con jornadas prolongadas en situaciones muy poco controladas, eso no va a mejorar mucho. Dará más puestos de trabajo puntualmente, que es importante, pero no va a mejorar mucho. Con lo cual, tiene que haber otro proceso de reconstrucción también, por un lado, de las condiciones laborales y también, Camilo, en que la gente piense que estas cosas no han sido nunca de gratis, sino que se han conseguido porque la gente también asumía que tenía que exigir, pelear y debatir. Y regalos ha habido poquitos. Es decir, las condiciones laborales de la gente que ha trabajado han mejorado históricamente porque también en un momento determinado hubo una pelea y una negociación. Cuando antes hablábamos de movilización, estamos hablando de gente que no es hoy en día que hagan un día huelga y tal, era gente que perdía el puesto de trabajo de forma habitual, que tenía en muchos casos consecuencias sociales, personales y familiares poderosas. Yo no digo repetir, pero si no hay también una cierta presión social, va a ser muy complicado. Y en este momento eso confluye lo que tú estabas comentando antes con un cierto desintegración social, que cada uno se busque la vida y vamos a ver qué solución encuentra cada uno. Entonces, por desgracia, hay viejas fórmulas que tienen que seguir funcionando. La gente se tiene que agrupar, tiene que haber un proceso también de presión y tiene que haber, claro, estamos hablando, fijaros que antes Luis comentaba que cada uno exige en su sector, los de hostelería, los técnicos de Hacienda, los militares,
Y los carabineros, pues tenemos que pensar primero, decía antes, una administración que piense con visión global, no que negocie en función de la fuerza de cada uno. Y dos, que haya esos planes donde tienen que convivir unas entidades empresariales con más capacidad y más tamaño, que eso permitirá mejorar una interlocución social que yo, Luis, sigo pensando que es de lo que mejor funciona en España, a pesar de los pesares, pues son de los que se sientan y siguen negociando. Y chico, es positivo ver a gente que sienta y negocia. Y luego otra cosa es que nos guste más o menos lo que digan, pero por lo menos ves a gente que está acostumbrada a tener que pelear y a llegar a acuerdos. Y sería eso bueno que se extendiera, digamos, como filosofía en general. Y en lo económico también, que la gente vaya también. ¿Por qué? Porque es una realidad desigual, Camilo. Junto con eso que planteas, hay un 70% de jóvenes que tienen empleos, que van progresando de forma mejor o peor, y de ellos un porcentaje tienen condiciones muy precarias y otras no tanto. Con lo cual, lo que hay que conseguir también es que vayamos modificando ese circuito donde haya un cierto nivel de agrupación. El vehículo tradicional eran los sindicatos, puede haber otros donde la gente también reclame condiciones más dignas. ¿Cuál es el problema? Que el otro día Pepe San Roma comentaba en su ponencia una cosa que yo creo que yo aún no he terminado de darle vueltas, pero me parece muy importante. El valor, digo el valor en sentido abstracto, del miedo, tanto en la transición como en la situación actual. Es decir, si yo planteo ahora algo y tengo un puesto de mierda y un sueldo de mierda, ¿lo voy a perder? Pues la respuesta en muchos casos es sí. Por tanto, tiene que haber otra vez un proceso de acumulación de fuerza que se decía en su momento, donde la gente vaya planteando y el miedo siga actuando como un criterio de razonabilidad, pero al mismo tiempo vayamos superando eso. Si yo tengo mucho miedo y no negocio ahora cosas impresentables, va a ser muy complicado que luego en el futuro cambie la situación. Y lo que yo no veo fácil, aunque se está planteando también, por ejemplo, el papel de los convenios colectivos, que mucha gente se quiere cargar, condiciones globales de trabajo, va a haber mucha presión para cargarse los ámbitos regulados de relaciones laborales. ¿Y eso qué significa? Que cada uno se buscará la vida como pueda. En las empresas grandes será uno y en las empresas pequeñas y los trabajadores sueltos será otro. Por tanto, el marco de relaciones laborales estables, que es importante, el marco de negociación estable, que es importante, y luego la idea de que no nos van a regalar nada y conviene que vayamos moviendo un poco el culo, porque si no las cuestiones no te van a, nadie te va a regalar nada. María y Antonio habían levantado la mano. El micrófono. Yo quería hacer una pregunta solamente porque entiendo un poco el tema, no he trabajado en el tema económico y cosas de este tipo, pero me gustaría saber por qué siempre cualquier gobierno que entra, siendo que hay modelos económicos distintos para poder solventar una crisis, siempre mira por las empresas mucho más que por el trabajador y las condiciones. O sea, en cualquier crisis que hay, ¿por qué no podemos estabilizar, digamos, el empleo o unas condiciones sociales? Y nos hemos quitado, digamos, a los sindicatos del medio, que eran los únicos que luchaban un poco por mantener esas condiciones, con lo cual aquí se ha ido, no sé, en la última crisis que hemos tenido, del 2008 hasta ahora mismo que llega, el problema ha sido lo que antes decías, la degradación del empleo. O sea, se ha bajado pues a la mitad casi, todos en proporción. ¿Por qué no se emplean otros modelos económicos que verdaderamente ayuden a los trabajadores y a las condiciones sociales que tenemos y vivamos todos, vivan las empresas y vivan los trabajadores? Y no tengamos por qué decir que una empresa puede echar a quien quiera, simplemente cuando tiene beneficios, perfectamente que no se les debería permitir echar a la gente para luego coger una más. Cuando estás en crisis, que es una empresa que no tiene producción porque, no sé, ha variado en las condiciones de la calle y no se está vendiendo su producto, pues lógicamente hay que coger y renovarla. Pero todas las que están funcionando, ¿por qué se les permite? Pienso que porque no hay sindicatos verdaderamente que actúen, pero ¿por qué se les permite el echar a todos los trabajadores, ir renovando plantillas, reduciendo al 50%, que es lo que nos ha pasado casi desde 2008 hasta el 2020? Pero es que anteriormente, si seguimos desde cuando el PSOE cogió en el 82 el gobierno con un gobierno mayoritario, tampoco socialmente hizo, sí hubo determinados cambios, pero al final, entre unos cambios y otros, siempre las condiciones sociales de los trabajadores son las que priman en la situación y no siempre es el punto más positivo. No sé si podríais dar una respuesta a la cuestión. Antonio, si te la pudiera dar, sería el hombre más feliz del mundo,
primero los reyes son los padres como información preliminar. A partir de ahí entramos en otro tipo de debate. Yo creo que lo que dices, primero vuelvo a plantear, o sea, desde mi punto de vista, lo que pasa es que cuando hablamos de empresa, a veces es muy complicado hablar de empresa general. En España hay registradas como 2.400.000 empresas que abarcan desde un autónomo que trabaja por su cuenta hasta la empresa que tiene más, no sé, más trabajadores del país. Con lo cual, muchas veces cuando definimos la palabra empresa en genérico nos referimos a un modelo de empresa grande con condiciones de empresa grande. Entonces, si pensamos que el 93% aproximadamente de las empresas en España tienen menos de 40 trabajadores, los modelos ya no son tan claros. Entonces, yo puedo estar condicionado, yo he sido microempresario y autónomo toda mi vida, pero claro, la mayor empresa que yo llevaba tenía 40 personas. Entonces tú de repente eso lo ves de una forma distinta. ¿Por qué? Porque tú estás viendo empresas a las que yo conozco, con las que yo trabajo, de gente que trabaja 7 días por semana, 14 horas al día, no es por exagerar. Es una realidad que en muchos tiempos cobra igual o menos que sus trabajadores, con lo cual esa figura de la empresa extractiva, donde la gente tal, creo que conviene matizarla porque si no entramos a veces en un territorio complicado. Entonces, vivimos en un país de mucha microempresa que es una realidad sociológica distinta. Eso hace, ¿qué pasa? Que la primera crisis se plantea ahora, por ejemplo, cuando hay un problema de esto y cuando tú escuchas a mucha gente, yo quiero pedir un ERTE para mantener, por ejemplo, la empresa, pero como soy muy pequeño, tardo en llegar, o la gente que te cuenta que lleve 6 meses pidiendo condiciones de ERTE y que no ha conseguido eso y que tienen que desaparecer o dejarlo. En segundo lugar, yo creo que eso no viene solamente por un proceso, los sindicatos siguen actuando y siguen trabajando. ¿Cuál es el problema? Que se generan una cuestión que comentaba antes Luis Pintor, que es los sindicatos están también muy concentrados en su actividad hoy en día en grandes empresas industriales, en el sector público, es decir, en los sectores más organizados y mejor defendidos. El problema es cómo defendemos a la gente que está en la microempresa, en la precariedad, autónomos laborales y demás, que son también como 1 millón y pico o 2 millones de personas que tienen muy poca regulación y muy poco medio de defensa, que antes decía Luis, la falta de interlocución, una frase similar. Entonces yo creo que ahí, y luego te comento lo mismo que a Camilo, yo creo que en este momento también ha bajado mucho el ánimo de defensa, es decir, la voluntad de a veces arriesgarte para conseguir mejorar o mantener ciertas condiciones. Y sí se ha creado un mercado más de oportunidad. Los que tienen más fuerza o más oportunidad defienden mejores condiciones porque están en posición de presionar y los que no lo tienen no tienen mecanismos en muchos momentos para defenderse. Te iba a comentar también que, por ejemplo, porque tengo aquí los datos, en la época de la transición, que es donde hubo más movilización sindical y obrera en España, en el año 73 teníamos a 13 millones de personas como población ocupada y en el año 84, que fue la época de mayor movilización social y política en España, había 10 millones y medio de ocupados. Es decir, bajó la población ocupada en más de 3 millones de personas. Eso en la época de más fuerza sindical y política. Por tanto, no solamente hay ciertas también condiciones discutibles pero objetivas que marcan procesos. Y ahora, por ejemplo, en España, lo que tú estabas comentando, te digo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien dice, no, el turismo de camareros tiene que desaparecer? ¿Vas a dejar a 2 millones de personas en la calle ahora? ¿Tenemos alguna alternativa para esas 2 millones de personas? ¿O para las 800.000 que trabajan en servicio doméstico, en asistencia? O sea, que no es fácil la respuesta porque, como tú dices, a veces la transición de lo que me gustaría hacer o lo que quiero hacer frente a la realidad que nos ocupa cada día no es sencilla, es un tema para mí muy dialéctico. Entonces, no es fácil encontrar una respuesta única, sencilla y simple. Yo creo que tiene que combinarse, lo que antes le decía Camilo, una cierta fuerza organizada y por ahora el mejor alternativa siguen siendo, yo creo que la sindical, con todos los pecados y defectos que tenga, la existencia de un marco estable de relaciones laborales, esa figura famosa de los convenios colectivos, relaciones estructurales, porque eso por lo menos permite una defensa pasiva para mucha gente y a partir de ahí que la gente se vaya incorporando al asunto. Y luego, claro, modificar la estructura empresarial en España, pues llevamos trabajando en ello muchos años, pero tampoco puedes forzarlo. Yo no puedo obligar a nadie a que cierre o se asocie o se agrupe, pero sí puedo decirle que si el tamaño de nuestro medio empresarial es 4 o 5 veces inferior al alemán, en las pymes nos pelearemos con menos medios y menos fuerza que una empresa alemana
parecida a la nuestra en otras condiciones. Y eso tenemos que cambiar la cultura empresarial, la formación empresarial también. O sea que hay muchos factores. No se me ocurre una respuesta única o simple. Quería intervenir porque estás hablando generalmente desde el punto de vista empresarial. Casi lo que estoy oyendo es que las pymes, las empresas, tal. ¿Por qué no el modelo económico le planteamos en que vivamos las empresas, las pymes y los grandes y vivamos los trabajadores que dependen de las empresas? Porque al final una empresa está funcionando. ¿Pero por qué funciona? Porque tiene trabajadores. Vas a contar una empresa que tiene 10.000 trabajadores, me dices presión al gobierno, tal. Perdona. Tú estás funcionando y estás teniendo tus beneficios por unos trabajadores que están haciendo. O sea, no me alegues que yo doy empleo. Perdona, estás trabajando por ello. Entonces, ¿por qué no cambiamos los modelos económicos que den más? O sea, que se comparta más entre que la empresa no, a lo mejor no gana tanto, pero gana y puede vivir cuando todos los trabajadores reciben un sueldo y una estabilidad económica mayor, con lo cual aumentas también el consumo. O sea, me estoy refiriendo que son modelos económicos distintos en los que parece que los modelos sociales no se aplican en España. Eso es un poco Tienes razón, mira, yo soy el único empresario que ha estado afiliado 40 años a comisiones obreras, siendo empresario. Entonces, tengo una cierta esquizofrenia personal. Lo que pasa es que, Antonio, eso plantea la posibilidad de que alguien fije un marco externo que organice todo ese proceso, de forma que luego se pueda aplicar en todo el modelo. Y te hablo de la empresa porque es la unidad básica de producción. Entonces, no se me ocurre un modelo sencillo donde sea de repente manifiestamente posible que se cambien las condiciones simplemente por una intervención externa, sino que tienes un proceso que involucre a mucha gente, que genere suficiente capacidad social y que luego sepamos hacia qué modelo nos dirigimos. Porque claro, si tenemos una referencia clara de cuál es el modelo, porque estoy de acuerdo con lo que dices, es verdad, pero tú piensas que cada vez hay menos, o sea, más elementos generadores de valor económico que tienen, por desgracia, muy poca aportación laboral. Y eso está pasando con los modelos financieros y tecnológicos. Entonces, o vamos buscando sistemas que vayan modificando eso, o no me parece tan sencillo, que es un tema que además había propuesto Vicente, a ver si lo podíamos el año que viene tocar, la robotización, la tecnología y demás. Entonces, en ese modelo, donde el valor directo de la mano de obra no muy cualificada va a ser cada vez menor, tenemos que pensar cómo se va a ir consiguiendo ese proceso que tú contabas. Pero no se me ocurre un sistema, o sea, yo no estoy hablando, yo he sido microempresario toda mi vida, pero, o autónomo. No se me ocurre un sistema tan fácil. Yo cuando he montado algo, lo que he hecho ha sido esfuerzo personal, mucho trabajo y luego... Pero yo no se me ocurre no he visto una alternativa sencilla para decir, hay que reforzar el modelo social. Creo que hay que reforzar el modelo social, pero tiene que haber un proceso de creación de ese valor del modelo social, de defensa del trabajo y demás, que es un proceso para mí muy dialéctico. O sea, no se me ocurre un sistema demasiado sencillo. Hay que pensar desde el punto de vista de los trabajadores, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de los trabajadores, con el modelo económico actual, ¿qué es lo que hacemos, Antonio? O sea, no se me ocurre una alternativa. Nos escapamos de la transición, pero no se me ocurre. Con el modelo quizás que tienes ahora, justamente no se puede hacer. Pero siempre el gobierno tiene modelos económicos en los que para financiar sus déficits, que hasta ahora todos los déficits lo están pagando generalmente los trabajadores, se puede hacer pues, por un aumento de impuestos para una distribución de la renta distinta en la cual los trabajadores puedan seguir consumiendo más y no el colapso que tenemos ahora. Que justamente por esa disminución que hemos tenido de salarios, al final las empresas lo están sufriendo porque no tienen consumo. ¿Por qué? ¿Quién va a consumir? Si están viviendo todo el mundo con el salario, como has dicho antes, mínimo agarrado no sé, a la silla. Si yo tengo más y puedo disponer un poco más de dinero, posiblemente pueda invertir en empresas o me gaste más dinero y esté, digamos, creando dinero por el hecho de que todos los trabajadores que pueden gastarse algo más van a dar vida a esas empresas. Entonces, ahora estamos estancados justamente por esa la situación contraria. Nos hemos bajado tanto los salarios que al final las empresas tampoco obtienen dónde vender porque ¿quién compra? Entonces, quizás a lo mejor aplicamos un modelo no correcto. Habría que pensar también a lo mejor en que hay que aumentar una serie de impuestos. A lo mejor las tecnologías que está diciendo, todas estas que son robotizadas y tal, quizás a lo mejor ahí hay que a lo mejor grabar más para las que tienen más trabajadores, darles un poco más aire. No sé, yo no soy, o sea, no soy especialista de crear un modelo para saber cómo saldríamos, pero creo que a lo mejor había que pensar un poquito más también en los trabajadores y las condiciones sociales de todo el trabajo, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Eloy. Vamos a ver, yo
no soy economista, no tengo formación suficiente, pero sin embargo hay cosas que veo muy sencillas. Es decir, si yo quiero analizar los procesos de rentabilidad de un país, de una empresa o de cualquier situación, al final es una división, son ingresos menos gastos. Entonces, si quiere mejorar el resultado final, una de dos, o aumenta los ingresos o disminuye los gastos. En España hemos sido bastante, no sé, reaccionarios en ese sentido y el tema de I más D más I parece que nos da repelús. Entonces, para aumentar la rentabilidad o dejamos caer los salarios, que es lo que está pasando desde hace un montón de tiempo, o de verdad nos planteamos invertir, ¿en qué debemos invertir? En educación, por supuesto en sanidad, un pueblo sano donde es muy difícil de doblegar, y por supuesto en investigación y desarrollo, más iniciativas. O sea, entiendo que nos hemos olvidado de eso. Yo creo que voluntariamente, no es que seamos tontos de todo. Muchas gracias. Gracias, Eloy. Josebi. Bueno, yo no tengo un modelo alternativo por contestar, Antonio, sobre cómo se hacen esas cosas, pero si queréis, sí puedo comentaros dos casos reales y relativamente recientes, donde el modelo quizá no es el tan tradicional desde la empresa al trabajador, sino con mayor participación del trabajador. Hace, puede ser que 2 años, una empresa perteneciente a la cooperativa de Mondragón, donde ya sé que es un caso, la cooperativa es un caso muy sui generis, pero bueno, allí los trabajadores son parte de los accionariados de la empresa. Una de las ramas entra en crisis y, bueno, pues varios cientos de trabajadores están abocados al paro en las condiciones habituales. Y solicitan de sus compañeros de las otras cooperativas que aporten el capital necesario para, bueno, salvar la crisis. Y los directivos de la cooperativa Mondragón como tal, que a su vez tiene distintas cooperativas, están de acuerdo. Conozco bien el caso porque participamos. ¿Qué pasó? Que los demás dijeron que no. Es decir, que el resto de los señores que tenían que poner dinero para que sus compañeros tuvieran trabajo, que dijeron, no, busque usted una empresa que a su vez ponga un dinero y que emplea a estos señores, que fue lo que se hizo, O sea, no hubo manera de encontrar un modelo, porque es que hay que poner dinero. Y claro, bueno, si todos los señores de Mondragón hubieran puesto un poquito de dinero, se hubiera llegado, pero es que se jugaban sus ahorros. Y es mucho mejor, suele ser mucho más fácil que se lo juegue el de enfrente. El otro caso es una empresa muy tecnológica, pero con el paso del tiempo, y hablo de hace 10 años quizá, con el paso del tiempo, una parte y la empresa tenía beneficios, una parte de sus trabajadores, lógicamente buenos trabajadores, y me atrevería a decir que además buenas personas, tecnológicamente estaban al final de su vida, con lo cual su productividad iba bajando. Y la empresa plantea hacer un ERE voluntario y incorporar una cierta cantidad menor de los, creo recordar, que se plantean 130 puestos de trabajo para salir y se plantea ingresar un número pequeño de señores más jóvenes que conozcan las nuevas tecnologías. Problema, el sindicato tradicional, que dice que no, que 130 son muchos y que, hombre, que menos que, como mucho 100, efectivamente, se llega a un pacto, se llega a un acuerdo y a la hora de establecer las peticiones aparecen, como es voluntario, más de 130 señores que están dispuestos a asumir que, dada su edad y las condiciones de trabajo, prefieren una jubilación anticipada razonable, estoy hablando del 98% del salario, que, bueno, seguir trabajando todos los días, y con eso frenan la incorporación de más gente. Ya digo que no es que sea un modelo a seguir, pero en este caso fueron los propios sindicatos los que impidieron ese tema. Y por decirlo todo, algunos de esos trabajadores que recibieron un dinero, en lugar de, bueno, pues dedicarse y que tenían todo el derecho a viajar con su familia y dedicarse a tomar el sol, algunos de ellos se juntaron en una nueva empresa, con colaboración de la empresa de la que salían,
Y bueno, pues hoy día están produciendo y facturando tecnologías que es de lo que sabían hacer. Gracias, Josebi. Antonio, quizás un día también pudiéramos hablar, porque yo sí creo que es un tema que yo no he tocado, pero que sería también interesante para otro debate, el tema de lo que se llama la economía social, es decir, tanto cooperativas como otros modelos de empresas y de agrupaciones laborales que están funcionando bastante bien en algunos sectores. Por desgracia, ha cuajado fundamentalmente en el País Vasco, algo en Cataluña y menos en otros sitios, pero yo creo que es un modelo interesante para comentarlo y tocarlo. Pues creo que sí, sería interesante. Pero de todas formas, yo no estoy en contra de la empresa. Yo creo que la empresa invierte su dinero, tiene que ganar su beneficio. Eso es inexcusable. Lo que pasa es que a veces los planteamientos, no sea en particular de Mondragón o tal, porque hay otras que han hecho ERES cuando tenían beneficios, tal, la misma Telefónica. Y han hecho ERE para reducir. ¿Por qué? Porque no tenían los beneficios suficientes para el año que viene. Entendámonos. Yo soy el primero que opino que si una empresa pone un negocio, tiene que ganar dinero. Tiene que ganar su proporción. Luego ya lo que tenemos que aquilatar es lo que yo gano con lo que los trabajadores pueden ganar para que todos estemos en el sistema. Me refiero a ese un poco en los modelos, ¿no? Yo creo que no hay trabajadores que puedan trabajar si no hay quien ponga una empresa y la empresa tiene que tener su beneficio. Muy bien. Pero vamos, me parece interesante lo que dice de los modelos más sociales. Gracias. Nada. Más intervenciones, preguntas, algo que tenga que ver con lo de la transición. Nuestra prudencia y nuestra modestia nos hace pensar que no hay ningún tema más para hablar de este pequeño tema que fue la transición. Vicente, saca algo. Bueno, es que me parece que después de hora y media todo el mundo debe estar un poco cansado. Yo tenía otro tema que plantear, que ya en el comienzo de tu exposición has hablado de la crisis industrial de 1980, que supuso un trauma importante dentro de la economía de la época y que se hizo un poco mangas por hombro, ¿no? Era inevitable, pero no se hizo bien. Y a continuación has dejado en el aire la pregunta de que una nueva reindustrialización que tenía que haberse abordado desde aquel momento sigue desde entonces de alguna manera pendiente. Y casi pues has venido a decir, si te he entendido bien, que es uno de los temas pendientes de la transición. Es decir, que a día de hoy necesitaríamos un nuevo plan de industrialización que no se ha producido y que todos estamos viviendo y padeciendo, que precisamente por haber evolucionado hacia una economía de servicios, ¿no?, muy fundamentada en servicios, pues la pandemia esta nos está castigando más duramente que a nadie, ¿no? Otro gallo nos cantara si realmente hubiésemos procedido a una reindustrialización en su momento y hoy por hoy tuviésemos un poco más de músculo industrial. En relación con eso, te quería preguntar que, entonces, digamos que de ese problema heredado de la transición y trasladado a día de hoy, pues nos están hablando como salida de la pandemia de un plan de recuperación apoyado por Europa, y estamos hablando de los fondos europeos para la recuperación, y parece que tanto a nivel europeo como particularmente a nivel de España, la recuperación se quiere abordar desde el punto de vista de tecnologías y economía verde y desde el punto de vista de infraestructura, sobre todo en España. Hoy mismo se ha publicado en la prensa un plan que las empresas de construcción y las ingenierías, o sea, el SEOPAN y Tecniberia, han elaborado un plan que quieren someter al gobierno para ver si una parte importante de los fondos europeos para esa recuperación pueden dedicarse a una serie de planes de infraestructura que van desde infraestructuras viarias, tanto de nuevas líneas y servicios ferroviarios como de comunicaciones terrestres,
y también en depuración de aguas, etcétera. Mi pregunta es, ¿realmente tú ves viabilidad de recuperación a esas vías o crees que es un poco fantasma? Hombre, yo entiendo que si yo mañana fuera ministro y me tocara negociar con el Fondo de Recuperación, de repente empezaría a llamar a toda la gente conocida en el ministerio y fuera para ver qué ideas se nos ocurren para plantear. Aquí hemos tenido hasta hace muy pocas semanas a mucha gente trabajando en los proyectos 2030 de la Unión Europea, que era un desarrollo de aportaciones y de nuevos proyectos. Yo creo que hay un proceso muy complejo, pero que tendría a lo mejor cierto sentido, que tiene que ver con otro tema que antes comentó Eloy, que es el tema de investigación y desarrollo. En España aproximadamente, no sé si estamos el 35 o el 40% de la investigación en el sector farmacéutico y químico, lo cual, y una buena parte de ello, el sector de las multinacionales. Con lo cual estamos hablando de 5 o 6 inversores que invierten en, no sé, Farmamar o Glaxo, quien sea, que invierte en investigación. Pero investigación operativa en otros sectores hay muy poquita. Por desgracia estamos en el puesto, no sé si 30 y tantos en temas de patentes y tecnología. ¿Qué significa? Que al margen de lo malo o lo bien que le haga el gobierno, las empresas, los particulares, las universidades en este país tienen un montón de tareas pendientes. Tenemos unas universidades que han hecho un trabajo cercano a cero pelotero en el tema de investigación y se han entretenido mucho con temas corporativos, pero que al final han hecho muy poca labor. Tenemos muy pocas empresas. Antes comentaba José Vicente el tema de la creación del INI, donde montamos empresas, pero no tenemos la tecnología para trabajar. Y sin embargo ha habido sectores de tecnología en España que han hecho aportaciones importantes y que tienen posiciones punteras. Entonces yo creo que hay una labor también, por ejemplo, que ha habido ciertas iniciativas que es juntar la investigación y el desarrollo en sectores que hoy en día pueden estar un poco más fuera de lugar, desde el turismo, los nuevos modelos del turismo, el turismo cultural, el turismo enológico. En el tema de alimentación hay multitud de empresas, muchas empresas, pequeñas y medianas, haciendo trabajo en desarrollos de calidad, nuevos alimentos, todo el tema de los ecos, los bios, los orgánicos y demás. Y ahí hay gente de iniciativas francamente interesantes. Y eso permitiría una recuperación más suave de sectores que en este momento tienen fuertemente hipotecado su futuro. En construcción, pues también habrá que hacer nuevos esfuerzos en temas de rehabilitación de materiales, rehabilitación de viviendas, que a lo mejor no son tan brillantes como inaugurar hospitales o viviendas, pero permiten también utilizar recursos disponibles sin alterar mucho y sin mandar al paro nuevamente a 500.000 personas. Con lo cual, yo creo que hay que juntar el I+D, porque además en el nuevo territorio económico del mundo, para hablar de robotización, tecnologías de la información, Big Data y demás, si no estamos en esa senda, va a ser muy complicado que nos incorporemos. Porque históricamente comprábamos una patente, una tecnología para un proyecto de ingeniería, pero si no estamos con gente formada, preparada y en esa línea, y tenemos gente muy buena trabajando aquí y por desgracia muchos fuera. Entonces yo creo que hay que juntar I+D, sectores sostenibles, claro, infraestructuras. Yo es que creo que en este momento, personalmente, hacer muchas más carreteras o muchas más autopistas no le veo mucho sentido. Arreglar lo que hay. Ahora, por ejemplo, en ferrocarril, claramente sí. Necesitamos ferrocarril para mover ya no solo personas. A mí tener la segunda red del mundo a nave me parece una soberana estupidez y sin embargo no tener ferrocarril para mover mercancías, que es más sostenible, vertebra más el territorio, me parece un tema importante que no se ha abocado. Con lo cual, en infraestructuras, algunas cosas, nos sobran puertos, aeropuertos y carreteras. Por tanto, infraestructuras, algunas cosas podremos hacer, pero no hay tanto por desarrollar. Y sin embargo, en I+D+I hay un montón de terrenos por investigar, en cosas a veces ligadas a sectores productivos que tienen un futuro incierto, con lo cual yo creo que es el único camino real. ¿Cuál es el problema? Que es lento, que es costoso y que involucra políticas a muy largo plazo, lo cual no siempre es muy atractivo para venderlo. Entonces, lo mismo que la política forestal, vamos a dejarla para el siguiente porque, claro, a mí una política a 40 años me mola más bien poco. Entonces, tengo que buscar algo que sea... Yo sí creo que hay sectores industriales, productivos, tecnológicos que tienen capacidad de desarrollo, de generación, desde el tema de energías renovables a temas de investigación, no sé, sectores en los que España tiene cierta presencia histórica, alimentación, ganadería y demás, donde sí se pueden hacer cosas a menor escala. No estamos hablando de desarrollar una nueva vacuna. Ya yo creo que sí hay que jugar con el tema del I+D+I y eso vinculará además también puestos de trabajo especializados y gente preparada.
traer, cuando sea posible, también estos investigadores que tenemos fuera que apliquen también esos conocimientos, pero claro, no traerlos para aquí, pagarles 900 pavos al mes y condenarles a tener una carrera profesional que dependa de becas de 6 meses, ¿no? Entonces, es un tema en el que hay que juntar muchos vectores y, volviendo a lo que decía el amigo Luis Pintor, pues una administración que tenga una visión ciertamente trascendente de la situación y no vea solamente a corto plazo y cosas inmediatas. Y evitar esa tentación corporativa de apoyar a los míos o a los más cercanos, a lo que sea, me da lo mismo, sean cuerpos técnicos o cuerpos oficiales o estructuras regionales, sino buscar cosas que tengan desarrollo futuro. Don Andrés, adelante, Andrés de la Fuente. Andrés. Desaparecido. ¿Desapareció en combate? Sí. Yo, si me permites, de lo que acabas de decir sobre el I+D en España, me gustaría contar una breve anécdota, que no es anécdota, porque es importante, sobre cómo afronta muchas de las empresas españolas este importantísimo tema de la investigación y desarrollo. Yo en los años 80 trabajaba en Dragados y Construcciones y en esos años la dirección de Dragados se planteó el invertir algún dinero en investigación y desarrollo. Y hubo iniciativas en ese sentido, algunas de ellas incluso en energías renovables, paneles solares, etcétera, que en aquella época eran incipientes y que tenían poca demanda en el mercado y se abandonaron, pero se hicieron bastantes cosas. Cuando en los años 90 ACS se comió a Dragados y Construcciones de la mano de Florentino, pues todas esas iniciativas de investigación y desarrollo que ya se habían iniciado se echaron abajo. Y cuando a uno de los directores de ACS se le interrogó sobre si no tenían interés en mantener ese desarrollo, pues la respuesta fue la siguiente, muy simple. Mire usted, la investigación y desarrollo, de la que usted habla, esa se compra. Y se compra ya sobre un producto terminado y que se sabe que funciona. Así que los experimentos con gaseosa. Esa fue su respuesta. Ahora ya. Andrés, adelante. Sí, decía que el I+D tiene un problema y es el siguiente. El I+D genera poco puesto de trabajo y con 3 millones y pico de parados, pues es complicado. Y el I+D tiene otro siguiente inconveniente, que es producción a largo plazo. Y cuando se debe el Producto Interior Bruto, el 112, pues también es una situación complicada. Y ya que hablaste de Farmamar, en concreto, mi hermano, que es doctor en química, llevaba trabajando en Farmamar, pues así como 20 y tantos años. Cuando llegó la crisis del 8, pues ¿qué es donde cortaron? Pues en aquello que no producía, porque la empresa se debe de los accionistas y los accionistas mantienen a la empresa en cuanto tienen dividendos. Cuando dejan de tener dividendos, hasta que hemos llegado, se van. Entonces, ese es el problema que tiene el I+D hoy día. Bien, pero otra cosa que quería hablar era de la relación laboral-educacional. En la época de la transición, menos que yo lo sepa, hasta bien principios de los 80, los universitarios no es que salieran todos colocados, es que muchos estaban colocados en tercero y en segundo de carrera. No habían terminado. Yo tenía compañeros aquí en Madrid, en Areneros, en el ICAI, y los que estaban haciendo industriales, en cuarto estaban todos colocados en empresas. Y todavía les quedaba un año de carrera. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? En la universidad, aquí en la Autónoma, en el curso de mayores, el año pasado, en economía, se hizo un estudio en los años, creo que fue en el 19, en el que se analizaron todos los puestos laborales que había en España, aquellos que requerían cualificación universitaria y el número de estudiantes que había en las universidades. Pues bueno, el 92% de los estudiantes que estaban en la universidad no tenían puestos cuando terminaron la carrera
de nivel universitario. Luego, o coordinamos un poquitito lo que es la universidad con las necesidades laborales, o esto es complicado, pero es que después tenemos otras cosas añadidas. En los años de la transición, las becas universitarias, el que no aprobaba se le quitaba la beca, y para darle una beca se requería como mínimo tener un 7. Es que ahora, anchas Castilla, con un 5, y suspendan los que suspendan, si quieres con becas. Es que hay muchos contrasentidos. Gracias, Andrés. Antonio, habías levantado otra vez la mano. Sí, había levantado la mano porque entre una de las lecturas que nos has recomendado leer estaba Vicent Navarro, que hizo una exposición a mí bastante interesante y que criticaba muchas cosas que a lo mejor también nos solucionaba un poquito esto. Entonces, son los índices de inversión, por ejemplo, los ingresos del Estado con respecto al PIB en España. Estamos, y casi desde que empezó la transición, por problemas políticos que han condicionado mucho el manejo un poco de la economía. La política ha condicionado también un poco la economía y seguimos un poquito de ello. Entonces él decía que tenemos unos ingresos de Estado en relación al PIB del 34%, cuando en la Unión Europea está el 44%, 10 puntos más. Y en Suecia, por ejemplo, el 52%. A nivel de política financiera, tenemos el 74% del PIB, el 100% en Suecia y el 88% en la Unión Europea. A nivel de impuestos, el 20% del PIB en España, el 100% en Suecia y el 70% en la Unión Europea. Eso a lo mejor nos dice un poco también de que las políticas que tenemos a nivel de gobierno, a nivel de Estado, no son, que eran un poco los modelos que te estoy diciendo, que depende a ver si repartimos las cosas de una forma distinta. No tenemos, digamos, ingresos ni impuestos ni política financiera apoyados en el PIB lo suficientemente altos como para hacer esas I+D que se necesitan a nivel empresarial y a nivel estatal también. Por eso antes comentábamos que uno de los temas también pendientes era el tema que empieza en el año 77 y 78 con los cambios de la legislación fiscal, con la aparición. Claro, aquí en países que tienen, por ejemplo, una tradición fiscal de 60, 70 años, estás hablando de cosas distintas. Aquí hemos empezado hace 42 años con el tema de que todo el mundo tenía que pagar un IRPF y un impuesto sobre el patrimonio. Entonces, seguimos teniendo diferenciales. Yo creo que Vicens a veces carga las tintas en cifras que no son técnicamente soportables. Las diferencias de puntos son, en el tema de gasto social, son 2,5 puntos entre España y la Unión Europea, la media. Y claro, por desgracia no me puedo comparar con Suecia en casi nada. Y luego en las políticas fiscales no hay ese diferencial tan grande. No te puedo decir ahora de memoria, había 5 o 6 puntos de diferencia de ingreso fiscal sobre la media europea. Entonces, yo creo que es verdad que queda un recorrido por hacer y que es un poco lo que se está planteando, por ejemplo, en el nuevo presupuesto, con un incremento del gasto razonablemente alto, irlo equilibrando. Pero eso ya es, digamos, el tema de trabajar también con políticas fiscales, no solo con el tema empresarial. Estoy de acuerdo contigo en eso. Luis, adelante, Luis Pintor. Sí, una puntualización sobre la política fiscal. En la política fiscal claramente lo que se ha producido es, en la transición hay una opción de progresividad fiscal, es decir, la famosa reforma fiscal iniciada primero en los pactos de la Moncloa y luego rematada por la ley Ordóñez, y hay una política fiscal en España más progresiva. Lo que se ha producido desde entonces es una regresividad fiscal, es decir, las leyes siguen siendo igual de progresivas que eran en los años 80, pero la práctica, todo aquel, lo que hablaba antes de la administración, todo aquel grupo social o agente social que ha presionado al gobierno, a los gobiernos, para no pagar impuestos. Entonces, en España, en las últimas décadas, lo que se ha producido es una contrarreforma fiscal y ahí clarísimamente se ve la curva descendente en temas de progresividad y en temas de equidad fiscal. Eso es clarísimo y bueno, y eso todo ya no sería la transición pendiente, sería retomar las políticas de mínimo equilibrio social, mínima justicia social y luego, por supuesto, tener un presupuesto, tener unos ingresos fiscales que permita atender el estado del bienestar, que es otro de los temas que están, de las conquistas que están en el aire, que están más que cuestionadas. Está claro.
Ahí además la regresión ha sido muy importante, por ejemplo, en la participación de los salarios en la renta nacional, que ha bajado de forma espectacular. O sea que eso también es otro tema pendiente. Bueno, ¿alguna intervención, cuestión, pregunta, sugerencia? Incluso mítines de hasta 2 minutos de largos. ¿Alguien tiene algo que contar, aportar, insultar? Isabel, ¿algo que decir? Darte las gracias, bueno, a ti y a todos los que habéis hablado, porque ya te dije el otro día que estoy aprendiendo mucho de la transición que creo que viví por la edad que tengo, pero que hasta ahora no me había dado cuenta de ello. Entonces, yo creo que es importante porque hay mucha gente que hemos vivido la transición, pero al no estar en temas tan importantes como habéis llevado los ponentes, pues no nos hemos dado cuenta del alcance de esa situación y de las cosas que se pueden mejorar, pero que no sabemos cómo hacerlo, claro está. Y por eso yo creo que es bueno que todos pensemos en ello, porque algo trascenderá de las 30 personas que estamos aquí reunidas esta tarde. Gracias. Gracias, Isabel. Jaime, ¿habías abierto el micrófono algo, Jaime Llopis? Sí. No, era para veros, nada más, para que me veáis que está oculto todo el tiempo y... Bueno, seguimos sin verte, ¿eh? Vemos tu micrófono, pero no te vemos a ti, Jaime. Yo no me veo tampoco. A ver ahora. Hay que activar la cámara. Activa la cámara porque el micrófono lo tienes, pero la cámara... Ahora. Bienvenido. No, está todo el tiempo, Me ha encantado, muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues oye, si no tenemos nada más especial, gracias como siempre a todos por vuestra participación e interés. Y la próxima sesión tendremos el placer de escuchar a don José Vicente Cebrián. José Vicente, tú eres el día 11. Sí. El día 11. Nos vemos con José Vicente Cebrián. Se ha mandado el 11, pues el 11. Qué obediente, qué disciplinado. Y luego acabaremos el día 18 con Álvaro Soto, que es convecino de Tres Cantos y catedrático de la Autónoma también, especialista en la transición. Con lo cual, muchas gracias a todos por vuestra participación. Espero que sigamos todos igual de interesados el día 11. Y un abrazo y leeros la documentación que envía José Vicente, que es muy interesante. Venga, un abrazo y buenas tardes. Gracias. Que paséis buen puente y cuidadito con el COVID. Igualmente para todos. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Fin de semana. Cuidaros. Adiós a todos, muchas gracias.